Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Bienvenidos al programa Tu vida está en tus manos, del Plan de Intervenciones Colectivas. Mi nombre es Valeria Ceballos Restrepo, soy psicóloga practicante de la Casa de la Salud, ese hospital, y el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. El día de hoy nos acompaña William Ramírez. William, bienvenido. Doctora, muchísimas gracias. Soy el patrullero William Ramírez, hago parte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del municipio de Támesis. Muchísimas gracias por invitarme a este importante programa. Bueno, no, gracias a ti por estar aquí. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar sobre un poco de los derechos y deberes de los niños? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, doctora, es muy importante hablar de este tema. Actualmente y tristemente se han venido atropellando, vulnerando algunos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y es muy importante que la comunidad, la sociedad, que es también garante de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, también nos ayuden a las autoridades a garantizar esos derechos que poco a poco se han venido deteriorando, y para eso estamos. Entonces es muy importante que la comunidad sepa pues cómo pueden aportar y cómo debemos de aportar también nosotros como autoridad. William, ¿tú crees que este tema sobre los derechos y deberes solo es para nosotros, como para ti como policía o para mí como psicóloga, que debemos hablar sobre eso, o crees que debe ser que todo el mundo debería hablar? Todo el mundo debería de hablar y de ser consciente de este tema tan importante. Es más, el Código de Infancia y Adolescencia nos habla de unas responsabilidades y de unas corresponsabilidades, principalmente la familia, la sociedad y el Estado. Entonces nos dice que debemos de estar todo, o sea, familia, sociedad, Estado, debemos de estar comprometidos para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. William, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre esos derechos y deberes que tienen los niños? Bueno, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 44, habla sobre los 10 derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es muy importante, primero que todo, la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección, al ocio, o sea, a la recreación. Mucha gente no sabe que los niños, un derecho fundamental de los niños es el derecho a la libre expresión. Entonces, y estos derechos se han venido, digámoslo así, pisoteando, vulnerando desde el hogar, porque hemos tenido casos donde incluso la comisaria de familia le ha tocado intervenir. Por ejemplo, el ambiente sano. Hay niños que no viven en un ambiente sano, acá en Colombia, y en el municipio de Támesis hemos tenido los casos. El derecho a la educación. Papás que vulneran los derechos sacando el niño del estudio para sacarlo a trabajar. Entonces, mire que hay una flagrante vulneración de la educación. El derecho a la salud también, que el padre de familia... Hay casos donde el padre de familia no lo lleva al hospital de pronto porque la religión no los permite. Entonces ya están violando el artículo 24. William, y te comento lo que afecta que los padres o las personas encargadas de cuidar a estos niños, lo que afecta en el desarrollo de los niños. Muchas veces creemos que la educación, no, eso más adelante se puede aprender
O en cuanto a la salud, no, más adelante hoy lo llevo al médico. Pero es importante ese acompañamiento de los niños. ¿Por qué? Pues porque en cuanto al desarrollo, si hay un mejor acompañamiento desde los padres o de las personas cuidadoras, que no siempre son los padres, eso le va a dar muchas como capacidad y herramientas al niño de salir y aprender de la vida, de entender cómo es la vida. Entonces por eso es tan importante ese acompañamiento desde pequeños. O sea, no es como, no, es que me ha pasado muchas veces, William, que llegan y me dicen, no, es que los niños no me entienden. Yo no le hablo porque el niño no me entiende, él no sabe yo de qué estoy hablando. Y no, es también hacerles esa invitación de que los niños desde muy pequeños nos entienden, tienen la capacidad como de, a pesar de que no conocen mucho el mundo exterior, tienen la capacidad de entender muchas cosas, ¿cierto? Y creo, William, que cuando hablamos de derechos y deberes de los niños, nosotros como padres o como cuidadores deberíamos de explicarles a los niños ese tipo de cosas, para que ellos desde un principio se den cuenta que también pueden participar. ¿Qué piensas sobre la participación de los niños, niñas y jóvenes en cuanto a problemas de ciudad? Doctora, y yo he visto en las instituciones educativas, yo sí he visto que en las instituciones educativas les han dado como ese espacio. Primero no teníamos como, pues en la época de nosotros no teníamos como ese espacio de las elecciones, de la democracia, porque eso también eso es un derecho. Y es muy importante, doctora Valeria, lo que usted manifiesta, ese espacio de que ellos hacerlos sentir importantes, ¿cierto? Hacerlos sentir que ellos también tienen voz, que las decisiones de nuestros niños y adolescentes también pesan. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta en este tipo de programas. Lo que usted también decía, doctora, ahora, lo de los padres, es algo como lo de las pautas de crianza. Y de pronto, doctora, usted que es psicóloga, es muy importante que en este programa, que los papás que nos están escuchando, pongan en práctica lo de las pautas de crianza. Porque, doctora, pensamos que es muy importante porque nosotros de pronto los derechos de los niños, de los adolescentes, los derechos, pero también que ellos sepan también que tienen unos deberes y que van ligados a ese derecho, ¿cierto? El derecho a la educación, pero el niño tendría el deber de rendir, de estudiar, de esa responsabilidad con las tareas. Y en esta pandemia, doctora, muchas mamás, muchos adolescentes dicen, es que no soy capaz porque yo no estoy acostumbrado al cerro de hojas de blog, a los folletos. Entonces, es como hacerle la invitación al papá a que le tenga paciencia, al acompañamiento, porque yo sé que hay papás que, ahí le mandó el profesor, ahí le trajeron el trabajo, pero papá, acuérdate que usted también tiene un deber de acompañarlo, así como él tiene derecho a la educación, hay que acompañar a ese niño a hacer este tipo de trabajos, porque en esta pandemia una de las dificultades es el estrés que manejan nuestros niños, niñas y adolescentes y no los podemos dejar atrás. Las rabietas, porque hay papás también que le dicen, no me aguanto más a mi hijo, el hijo mío está súper agresivo, el hijo mío grosero. Entonces es como la invitación a manejar ese entorno, ese sitio, para que el niño no se sienta así. William, empezándote como a responder esa pregunta de las pautas de crianza, quiero decir que la situación de ahora nos tocó a todos. A los padres les tocó ser educadores cuando pues enviaban a sus hijos al colegio y listo, ya, ¿cierto? La profe está ya en el colegio y lo cuida y le enseña. Pero ¿qué sucedió con todo eso? Lo que tú dices, les mandaron las tareas a los papás, les tocó a los papás acompañar todo este tipo de situaciones. Entonces, creo que todos han como colapsado en el sentido de que yo como padre, ¿por qué me tengo que sentar a estudiar con él? Él debería de estudiar solo, si ya tiene como la capacidad.
estoy cansado, como tú dices, estoy cansado de que me manden un montón de tareas, no sé cómo llevarlas, ¿cierto? Es empezar a ponernos como en los zapatos de todos, tanto de padres, tanto de hijos, De docentes. de docentes, porque tampoco les ha tocado fácil. Creo No. yo que responder a todas esas tareas que les toca enviar semanal, entonces empezar por eso, como la empatía que debemos de tener con todos, tratar de entenderlos. En cuanto a los docentes, pues que los docentes tienen la responsabilidad de enviar cada semana o cada mes sus trabajos y que así como los envían, también esperan respuestas para ellos calificar. Por la parte de los papás, también uno entiende que se tienen otras actividades extras en las casas que no se pueden dejar. Y, Pero- y, doctora, y sí, hemos visto papás muy responsables, docentes también que llevan sus trabajos a las veredas, porque también, doctora, hay que decir, hay papás, hay hogares que no cuentan con redes, con la internet, con los medios de tecnológicos como el computador, pero gracias a Dios pues todo como que se va dando y yo veo como todo el mundo muy comprometido, hablando pues del derecho a la educación, ¿cierto? Sí, el derecho a la educación y al acompañamiento, a todo eso. Como tú dices, a todos nos tocó cambiar. Hay mucha gente que no tiene la disponibilidad de estos medios de comunicación, entonces de pronto se le hacen más difícil. Pero entonces a lo que voy, William, es que tengámonos un poquito más de paciencia, o sea, es una situación que nos toca A todos. a todos. Y que muchas veces descargamos todas estas emociones, Y todas estas responsabilidades, rabias, responsabilidades en los niños. Y yo creo que pues los niños también tienen sus dificultades, pues obviamente imagínate el derecho a la recreación, que no pueden salir, que les toca salir con tapabocas todo el día, lavándose las manos, el distanciamiento. Entonces muchos se preguntarán, pues, mamá, ¿por qué? Si yo quiero jugar con mi compañero, si yo quiero hacer eso con mi compañero, cuando veníamos a abrazarnos todos en el colegio. Entonces es entender toda esta situación. Así, pues, papás, creo que este es un mensaje para que tratemos de sentarnos con nuestros hijos, hablar de la situación, hablar también de cómo se sienten ustedes y los niños. Son conversaciones que se pueden dar, son conversaciones que también eliminan o permiten soltar todas esas emociones de la pandemia, todas esas rabias, todas esas como frustraciones de sentir de que no podemos más, que porque el niño está muy grosero, está muy agresivo, que no me quiere hacer nada del colegio. Sí, sí, doctora. Bueno, entonces ya, sería muy bueno pues aprovechando este espacio tan importante, como decirle a los papás, a la sociedad, que nos ayuden a las autoridades como son la administración municipal, comisaría de familia, la Policía Nacional, porque a veces, doctora, personalmente yo como policía de infancia y adolescencia, a veces creo que a veces se nos está saliendo de las manos, digámoslo así, o sea, la vulneración de nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctora, porque si bien los municipios del suroeste han venido pasando por una crisis del consumo de estupefacientes, ¿cierto? Y es un llamado que le hacemos a nuestros papás, ese es un derecho fundamental al ambiente sano. Y sabemos que en el hogar, ¿cierto? En el hogar tenemos papás consumidores de sustancias psicoactivas y que los niños están empezando a consumir desde los 7 años, desde los 8 años, y vemos que usted como psicóloga, la doctora Alejandra como psicóloga de comisaría de familia ha detectado que esta situación viene aumentando y la problemática se está, digámoslo así, doctora, ¿cómo lo puedo decir? Viene del hogar. Entonces, se le están vulnerando los derechos al niño, a la niña y al adolescente. Entonces la invitación es que debemos de denunciar
a toda costa este flagelo, el consumo, el abuso sexual, el maltrato infantil, doctora, porque entonces ya no estaríamos hablando de la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, doctora, ¿qué podemos hacer usted como psicóloga, doctora? ¿Cuál es el llamado que le podemos hacer a nuestros papás? Bueno, yo creo que el llamado que le deberíamos de hacer a nuestros papás, primero es, y no solo a nuestros papás, también vecinos, a las comunidades, sí, a la sociedad en general, y es que cuando veamos este tipo de situaciones, conocer y saber de que hay instituciones como la policía, de que nos pueden acompañar, pueden denunciar. La comisaría de familia. La comisaría de familia también está ahí, que nos permite como acompañar todos estos procesos. Y ahí sí te pregunto a ti, ¿las denuncias pueden ser anónimas? Claro, es más, cuando se hacen las campañas por la emisora, por los canales locales, se le explica a la gente, no hay necesidad de suministrar ningún dato personal, porque la gente dice, no, pues es que yo no me quiero meter en problemas porque van a saber, y eso es un mito. Está la línea 141, está la línea 155, está el 1, 2 y 3, ¿cierto? O está el buzón de sugerencias, si les da miedo ir a la estación, entonces comisaría de familia. Entonces es muy fácil, es una corresponsabilidad pues que debemos de empezar a ejercer. Y doctora, lo que es muy importante también, lo que decíamos ahora, sobre las bases, porque es muy importante. A veces los papás y las mamás creen que la psicóloga o la comisaria de familia cierto, van a cambiar nuestros niños, doctora, y eso es lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, sobre el poder, y que de pronto algunos papás, no todos, porque hay algunos papás que son ejemplares, pero algunos papás dicen, no, es que yo llevo a mi hijo a donde la comisaria, donde el psicólogo para que me lo cambie. Entonces, doctora, ¿qué podemos decir frente a esa situación? Porque hay gente que cree que el psicólogo tiene magia, tiene poderes, ojalá, ¿cierto? Pero... Ojalá todos tuviéramos esos poderes. Pues William, respondiendo a esa última pregunta que me haces, no, pues decimos que ojalá tuviéramos poderes porque lo que es la comisaría, la policía, los psicólogos, podemos es más que todo, creo yo, que acompañar. Y orientar. Orientar. Más que todo eso, nosotros no somos como, ay, mire, aquí le dejo el niño y soluciónemelo, no. Desde la psicología y creo que desde las otras ramas lo que hacemos es acompañar, de pronto guiar cómo serían los procesos para que todas estas situaciones cambien. Pero la dificultad como tal creo que viene desde la crianza familiar, ¿cierto? En ese sentido, pues nos queda muy difícil cambiar de la noche a la mañana a un niño. Entonces, podríamos, ya para ir finalizando, doctora, entonces la invitación es para que nuestros papás, mamás, sociedad, garanticemos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy fácil, siguiendo las pautas, respetando a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más, doctora, que podríamos decir ahí? Los papás son la base fundamental, como lo decía la doctora, ¿cierto? Ellos, las autoridades político-administrativas ya serían un acompañamiento. Es muy importante porque la labor de ustedes, yo he visto que las terapias, a veces los niños empiezan las terapias y no terminan, entonces le van a echar el agua sucia al psicólogo, a la comisaría de familia. Entonces la importancia es desde el comienzo, desde el núcleo familiar. Nosotros las autoridades siempre vamos a estar prestos, no les dé miedo denunciar, no les dé miedo molestarnos, no les dé pena, para eso estamos. Desde la Policía Nacional hacemos esa invitación para que cojamos el niño desde pequeño y no dejemos pues que esto se nos salga de las manos. William, muchas gracias. Sí, yo creo que para finalizar es primero entender cuáles son los derechos y deberes de los niños para así poder protegerlos y en algún momento que no veamos como que se estén cumpliendo estos derechos y deberes, como decías tú,
denunciar. Recuerden que las denuncias pueden ser anónimas y que muchas personas estamos disponibles, puedo decir que 24/7, para acompañarlos, guiarlos en todas estas situaciones. Es importante, para finalizar, que en verdad proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que como dicen por ahí, son el futuro. Son el futuro del mañana. Son el futuro, y pues si acompañamos ese futuro, sé que vamos a tener un mejor futuro, ¿cierto? Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este programa. Muchas gracias, William, por acompañarnos. Es con todo el gusto, doctora Valeria. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cuidando tu vida, me cuidas la mía. Cuando salgas, ten cuidado. Depende de tu compromiso, tu vida, cuídala en todas partes. Debes ser responsable. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. En esta emergencia del COVID-19, si debes salir, sé muy responsable. Támesis nos pertenece, está contigo. Quédate en tu casa. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.